Unidos estamos en sala de guerra, terminando una de las semanas más violentas del año en nuestro país. Estados como Sinaloa, Tabasco y Chiapas parecen estar capturados por la inseguridad, aunque en entidades como el Estado de México, la nueva estrategia de seguridad ha dado golpes importantes a la delincuencia con detenciones de criminales que eran objetivos prioritarios. Tendremos una mesa para abordar varios ángulos de la inseguridad en México con el periodista Jorge Fernández Menéndez y con el especialista Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Y por supuesto que vamos a abordar la polémica de la semana, que sin duda pues fue el intercambio de declaraciones, no siempre muy diplomáticas, entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que a su más puro estilo no ha dejado de amenazar a México con el tema migratorio y con ello amedrentar los escenarios económicos de nuestro país. Pero ¿dónde está parada la relación de México con los Estados Unidos frente a esta nueva administración en aquel lado de la frontera? Pues bueno, voy a tener una interesante charla al respecto con el internacionalista Fausto Pretelín. Esto, entre muchas cosas más, para cerrar la semana con mucha información. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Desde que se murió mi abuelita nadie me regaña, senadora. Sheinbaum se niega a reconocer que está construyendo una dictadura, una autocracia. ¿Tienen los votos? Que vengan a la consulta. Retamos a Morena a que suelte al tigre. Es un tiro en el pie. Yo le sugeriría a la senadora Lili que usted gentilmente le invite un café y le explique. No ande haciendo caravana con sombrero ajeno, senadora. No hay que echarle leña al fuego, ¿eh? Pues arrancamos nuestro resumen de lo polémico de la semana con la elección judicial. El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, destacó el número de inscritos para contender por un puesto de juez, magistrado o ministro de la Corte. Mire. Las 18,447 personas que se registraron en el micrositio del Poder Ejecutivo para poder participar en la elección de personas juzgadoras del próximo año. Pero hay que cuestionarse sobre la legitimidad de esta participación. Cabe decir que de un día a otro hubo un número sorprendente, pero de un día a otro, de inscripciones. Pero por repentino llegaron a su meta, aunque no se puede saber propiamente, pues la calidad de los aspirantes que llegaron tan entusiastas de último momento también fue tema en la conferencia mañanera, esto del Poder Judicial. No pudiera que ponerle un adjetivo, diría que es sospechoso, ¿no? Sobre todo si vimos la semana pasada cómo es que había una campaña que llamaba abiertamente a las juventudes a inscribirse porque no estaban teniendo la respuesta que esperaban. Pasamos a temas de seguridad. La violencia sigue en Sinaloa. Esta semana integrantes del crimen organizado dispararon contra 65 cámaras de vigilancia del gobierno en Culiacán. Más de la mitad en esa capital hoy están debilitadas. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue y seguirá en el centro de la polémica por las declaraciones que da a los medios de comunicación. Ahora sí reconoció que hubo reuniones entre autoridades y el crimen organizado. Lo dijo así. Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad. Esos se han reducido un poco, pero ahí están. Básicamente es como aquel que dijo que sí había robado, pero poquito, ¿se acuerda? Sin embargo, el gobernador luego aclaró que lo que él quiso decir es que los enfrentamientos entre autoridades y elementos del crimen organizado se están reduciendo. Pero, o sea, de que los hay, y ese es el tema. Pero esta aclaración la dio después de la noche en que murieron asesinadas 7 personas en Culiacán y quemaron una casa. Entonces, ¿usted le cree? Bueno, pues todos tampoco. Pero esto es lo que dijo. A las confrontaciones. Digo, se han reducido las confrontaciones entre grupos de civiles con civiles y del grupos de civiles contra el gobierno, confrontaciones. ¿Qué quiere decir? Pues lamentablemente las confrontaciones armadas. Tenemos cosas muy interesantes en este espacio esta noche. Vamos a un corte comercial y al regresar ya está en el estudio Fausto Pretelín para hablar de la respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump y este intercambio de declaraciones entre ambos mandatarios. ¿Qué le espera a México en el escenario económico? Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marchas para soportar el
el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. El reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró al renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los detalles. Extra 40. Sábado. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar del tema que nos ha ocupado toda la semana con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que siendo fiel a su estilo, amenazó a México con un arancel del 25% a productos provenientes de aquí y de Canadá. El anuncio derivó, como bien sabemos, en una llamada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Donald Trump. Hubo dos versiones de lo que ahí sucedió. La presidenta Sheinbaum destacó una llamada cordial, pero Donald Trump aseguró poquito después que México había aceptado cerrar su frontera, una aseveración que rápidamente fue desmentida por la presidenta Sheinbaum. Así.
De que nunca, además, seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. También rápidamente y por su parte el secretario de Economía Marcelo Ebrard esta semana presentó un plan, el Plan de México para la cooperación económica con los Estados Unidos y Canadá. A pesar de todo, planteó un posible mejor escenario, así lo dijo. ¿Podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas? ¿Podemos hacer eso si queremos? Porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra y Canadá pone otra, pues va a ser una división de nunca acabar. O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones. Estamos acelerando las conversaciones con la Unión Europea para terminar la modernización del acuerdo con la Unión Europea y acelerar los acuerdos con países como Brasil. Por cierto, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea era una idea que se avanzó mucho durante el sexenio de Peña Nieto, pero que el gobierno anterior, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo dejó en la congeladora, una congeladora que posiblemente van a tener que ir a abrir rápidamente y arreglar este problemón, porque pues las amenazas de Donald Trump, la intención de algunos líderes canadienses de dejar a México fuera del Tratado de Libre Comercio y el plan B que tiene nuestro país han puesto a la diplomacia mexicana en máxima alerta. Por eso me da mucho gusto recibir esta noche a mi colega Fausto Pretelín, internacionalista, experto además en estos temas. ¿Cómo estás, Fausto? Hola, Mónica, gusto en saludarte. Pues la verdad es que, ¿dónde estamos parados? Mira, hay una ausencia de estrategia. Creo que de alguna manera tuvieron que haber aprendido de los primeros 4 años del presidente Donald Trump. Creo que hay una huella del presidente López Obrador con el tema de la carta, que es una carta, va dirigido a las gradas aquí en México, la carta que le escribe la presidenta Sheinbaum hacia Donald Trump. Sí. Y no entienden lo práctico. Estaba viendo lo de cómo les gusta el PowerPoint. Ya no hay que utilizar PowerPoint. Hay que de alguna manera hacer otras cosas más creativas. Pero sí hay una ausencia de estrategia. Estuvimos 6 años parados sin una diplomacia clara, fuerte. Hay una especie como del mal de Rosario Piedra, es decir, hay muchos diplomáticos colocados en varias partes del mundo que no hacen absolutamente nada sino sabotear a la política exterior. Y lo grave es regresar a esta idea del nacionalismo, de que México es un planeta distinto y que entonces no tenemos nada que permitirle a Estados Unidos por el tema de la soberanía. Falso. Eso es interesante lo que mencionas, porque lo vimos con las declaraciones que de pronto pudo haberse evitado el presidente del Senado, cuando en realidad pues pareciera que vivía en otro México o que nunca estuvo aquí cuando gobernó Donald Trump la primera vez. Volvemos a hablar de soberanía cuando tenemos que subirle unos 6 escalones ya al nivel de lo que Mira, lo que es Noroña, Ricardo Monreal, nos están llevando a México de 1992, 93, cuando se discutía el TLC de Carlos Salinas de Gortari con Bush, y en ese momento había... levantaban pancarta diciendo no queremos más hamburguesas, queremos más tacos, que no nos invadan los yanquis. Bueno, en realidad es absurdo. Si nuestro 80% del comercio es con Estados Unidos, quien se está pegando no un disparo al pie es México. Yo preferiría que me dispararan al pie y no a la cabeza. En el caso de México... ¿Así lo ves? Sí, porque el TEMEC es nuestro seguro de vida. Si desapareciera el TEMEC, es decir, se imponen los aranceles del 25%, es decir, eliminar el espíritu de libre comercio que es el TEMEC precisamente, pues nos ponen en aprietos muy fuertes porque no tenemos bien diversificado nuestra economía desde la época de Venustiano Carranza, de 100 años atrás. ¿Esta alternativa que plantea el secretario de Economía la ves poco viable? A ver, de abrir o crecer, acrecentar nuestro mercado y nuestro intercambio comercial con la Unión Europea. La Unión, ese acuerdo, como tú lo mencionaste hace un rato, se tuvo que haber firmado hace 6 años. Claro. O sea, fue Marcelo Ebrard también el que lo guardó en un cajón y le puso llave porque no... Pero por instrucciones del anterior presidente. Sí, claro, ¿no? Porque se peleó con los eurodiputados el presidente López Obrador. Exacto. Se peleó con los amigos, se peleó con España, se peleó con América Latina. Y esa es una herencia que le está dejando a la presidenta Sheinbaum. Claro, yo te preguntaría, Mónica, ¿dónde está la Alianza del Pacífico? Está totalmente
totalmente saboteada por México, precisamente. La Alianza del Pacífico, que fue una alianza antipopulista, antiideológica, simplemente era una alianza por el bienestar de países como Chile, Colombia, Perú y México, que de alguna manera le estaban dando la espalda al chavismo, que es un contaminante espantoso. Sí. Y creo que ese es un grave error que no pudimos arreglar. Y ese es el gran costo de oportunidad. Es decir, la Alianza del Pacífico, el acuerdo global con la Unión Europea. La anterior secretaria de Economía llamó a los coreanos para empezar una ronda de negociación del TLC con Corea del Sur. Sí. Ya no volvió a hablarles. Corea del Sur es nuestro cuarto o quinto socio comercial. ¿Por qué no tenemos un acuerdo comercial con ellos? Ya se estaba tratando de armar en el sexenio pasado. Es decir, creo que lo que se dejó de hacer estamos contemporizando esos no hechos y con un costo muy elevado. Y ahora está sobre la mesa, bueno, están sobre la mesa muchas cosas, pero ahora está también nuestra relación comercial con China y este condicionamiento que nos ponen el gobierno de Canadá, ni se diga los Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, China es uno de los, es el cuarto integrante de la mesa de negociación del TEMEC en los próximos tiempos. China es el enemigo principal y el adversario de Estados Unidos. No hay otro país tan fuerte y tan competitivo como puede ser China para Estados Unidos. Entonces, si ya pusieron un candado en el TEMEC anterior, es decir, no pusieron el nombre de China, pero sí pusieron, no se pueden hacer acuerdos comerciales con países no democráticos. Es decir, era muy dirigido hacia China. Ahora van a poner el nombre de China. Ya no de alguna manera va a ser opcional. Entonces, llega el momento en donde no tenemos alternativas. Definimos quiénes son nuestros amigos o nos rasgamos la vestidura por la soberanía y decimos, preferimos la trova cubana y cantamos al son de la poca libertad o nula libertad que hay en Venezuela y en Nicaragua. Que ya no tendría que ser posible, y menos luego de la presencia, de la participación de la presidenta de México en el G20, cuando ya tuviste un diálogo que no había existido, porque el presidente López Obrador nunca fue. ¿Sí? Ya tuviste un diálogo de otro nivel y te das cuenta también el nerviosismo, que lo vimos en esta semana, de los mercados. Tú me decías fuera de cuadro que lo que más te llamaba la atención era 48 horas de silencio para responder el gobierno mexicano ante el nerviosismo, el mercado intercambiario, etcétera. Sí, son 48 horas en donde sale el bufón de Noroña a decir que no, que nosotros también vamos a poner los impuestos. No, a ver, hay que poner hielos y hay que nombrar a un encargado de la crisis que dé certidumbre a los mercados, porque los mercados perfectos trabajan con información. La presidenta decía que hay un plan. Bueno, ¿cuál es el plan? Porque si no lo conocemos, ¿cuál es el plan? No podemos decir a los inversionistas que tranquilos, que no va a pasar nada el próximo 20 de enero, que todo va a seguir como está siguiendo en la normalidad. Esa fotografía en donde aparece el canciller sonriente y la presidenta sonriente en un momento crítico, sí da certeza, pero no da certeza, porque Trump ya lo conocemos. O sea, Trump es impredecible. En diplomacia, si no hay un personaje predecible, hay que ponerse tenso. Es que es impredecible o muy predecible. Todos sabíamos perfectamente que Donald Trump iba a salir a decir cosas que no eran precisas, como lo que hizo cuando dijo la presidenta Sheinbaum se comprometió a cerrar la frontera sur, cuando todos sabemos que en nuestro sano juicio que jamás México se comprometería a una cosa semejante, pero sabíamos también que él podía salir a decir eso, claro, y tenía que haber una reacción de México, lo cual lo hubo, pero ya tendría quizá México, como tú bien lo señalas, que tener una estrategia para enfrentar la psicología política de un personaje como Donald Trump. ¿Te acuerdas que cuando vino a Los Pinos Donald Trump prometió muchas cosas muy bonitas aquí en México, claro, y en Arizona en la misma noche diciendo México va a pagar así el muro? Es, efectivamente. Algo de alguna manera. Y ahí fue donde Elizabeth Agaray tomó el avión y se fue a Rusia a negociar posibilidades de escenarios B después del Telecán. En ese momento era el Telecán, y de alguna manera prometió también Donald Trump revisarlo. Y entonces nos ponían en aprietos muy duros. Fue momentos muy complicados para Videgaray y para todo su equipo. Y creo que eso se tuvo que haber aprendido en esta ocasión. Yo creo que de lo que más preocupa mucho, Mónica, fue que de lo que nos comentó la presidenta de México no nos dijo nada del tema de los aranceles.
Sí. Es decir, sí corrigió el hecho de que el bufón de Noroña o el cínico de Monreal decía, no, nosotros también vamos a poner aranceles, ¿no?, a Estados Unidos. A ver, cuidado. Ella corrigió esas malas palabras de estos dos personajes y dijo, no queremos una guerra comercial. Pero hasta ahí. Es decir, no, ¿tú crees que no habló con Donald Trump? Oiga, señor, no nos vaya a poner el 25% de los aranceles porque nos va a desajustar. No, por favor, no haga eso. Yo creo que eso era lo prioritario de esa conversación. Ahora, tampoco sabemos realmente si no sucedió, Fausto. Seguramente. Tú comenzaste tu intervención en este espacio hace unos minutos diciendo que el discurso era populista ante una zona de emergencia en la que estamos atravesando. Sí. Entonces, posiblemente en esa llamada se tocaron otros temas que no es conveniente en este momento poner sobre la mesa. Ojalá. Quiero pensar. Ojalá que sí, y me daría muchísimo gusto para la presidenta de México que sí haya abordado esos temas, que era el tema número 1 de esa comunicación. ¿Por qué? Porque 48 horas antes desbalanceó a México, a la economía, al peso, se fortaleció el dólar con ese mensaje solamente en red social de Donald Trump. O sea, simplemente con un mensaje o una especie de tweet, pero en su red social, eso nos descolocó y no hubo quien llenara ese espacio. Claro. Ese espacio de incertidumbre se tiene que llenar con certidumbre. ¿No será que Donald Trump también sigue de alguna manera en campaña antes de entrar propiamente en funciones? Porque hay muchas cosas que dice, no nada más con México y otros países, que no necesariamente es un escenario probable y él lo sabe muy bien. Mira, a ver, yo creo que para México puede ser un consuelo el hecho de que los primeros días de Donald Trump le va a declarar la guerra a la Administración Pública Federal de su país. Yo creo que los primeros nombramientos van muy enfocados a eso, es decir, pone una especie de Rosario Piedra en el Ejército, pone a Rosario Piedra en salud, pone a Rosario Piedra en inteligencia, es decir, personajes que sabotean el objetivo, la misión de ser de esas áreas. O para no hacer, ¿no? Que son ahí para no hacer. Y son las que le pusieron en el 2017, Mónica, piedras en las ruedas de Donald Trump. Se tardó mucho tiempo en tratar de entender a la administración pública. No lo dejaron tener una relación fluida con Putin, por ejemplo. Si tú te fijas, cuando gana Donald Trump, en la semana posterior, sí habla de que sí felicitó Putin a Donald Trump, que sí hablaron, pero después lo desmienten. Es decir, no quiere en este momento contaminar ninguna vía de comunicación y repetir lo que hizo en el 2017. Claro. Entonces yo creo que para México podría ser un beneficio que se vaya en contra de su administración pública federal para que relaje un poco las tensiones, pero hay que pensar en el peor de los escenarios. Eso es lo que de alguna manera no entienden los optimistas perpetuos que creen que la ideología se va a imponer porque somos muy soberanos. Es decir, Donald Trump hay que pensar que el día 20 de enero posiblemente nos anuncie el 25% de los aranceles, posiblemente anuncie la deportación masiva de inmigrantes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos percibir entonces este inicio o cierre de este 2024? Económicamente e internacional, diplomáticamente hablando. El cierre del 2024 para México es un cierre triste, erosionada la democracia, es decisiones como la supremacía constitucional, es una especie de una ley firmada por Daniel Ortega y su esposa allá en Nicaragua. Creo que hay muchos apagones ya en nuestro país, hay mucho pesimismo, es triste que no exista la oposición, no hay de alguna manera opositores, se está descomponiendo la democracia. Y si esto sigue en 2 años, pues no sé dónde vamos a estar, Mónica. No quisiera pensar que esto va a continuar así, pero no hay vías de esperanza, ¿no? La democracia está sufriendo mucho en México. Pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Por lo pronto te seguimos leyendo en el diario El Economista, de donde eres director de la sección de internacional. Gracias, Mónica. Y antes de irnos a un corte comercial, los dejo con el cartón de Orax Monero, que esta semana dibujó, pues claro, a nuestro vecino del norte, Donald Trump. Regresamos.
sala de guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los detalles. Extra 40, sábado a la 1 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue... Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ¿Qué pasó? Al parecer tratan de privarlos de la libertad. Bajan al niño, 11 años de edad, y él es el que dice que ahí van, se están llevando a su papá.
Son solo algunas de las imágenes de la violencia que abrazó a nuestro país, particularmente al estado de Sinaloa esta semana. Por eso vamos a continuar con este tema de seguridad, porque esta situación que vive México pues parece incontrolable. Es cada vez más evidente cómo estados como las imágenes que acabamos de ver en Sinaloa, en Guanajuato, en Michoacán, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Chiapas, Tabasco, se encuentran en medio de una guerra del crimen organizado, dichas las cosas por su nombre. Le doy la bienvenida a mi colega Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado, bien lo sabemos, en materia de seguridad y crimen organizado. Gracias, Jorge. Muy buenas noches, un placer. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña esta noche Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Mónica, Jorge. Muy buena. Hace mucho tiempo pensábamos que habíamos tocado fondo en materia de inseguridad y quizá nula estrategia para enfrentarlo. Se han dado golpes importantes en los últimos días, más que las últimas semanas. Sin embargo, cuando pensamos que ya tocamos fondo, nos damos cuenta que todavía puede ser un escenario peor y son cada vez más los estados que se encuentran tan afectados por eso. En tu caso, Jorge, has seguido muy de cerca el caso Chiapas. Y pensábamos en algún momento, lo veíamos en tu programa, que eso ya había tocado un fondo. Y la realidad es que parece que no. No, en estos temas nunca hay un fondo, ¿no? Puedes caer todavía mucho más. Y Chiapas ha caído mucho más, en el caso de Chiapas en particular, porque además hay un gobierno absolutamente prescindente en los temas de seguridad, corrompido en temas de seguridad. Las estructuras policiales y de seguridad de Chiapas están corrompidas por los grupos criminales. Es un gobierno que se va, entonces no ha hecho absolutamente nada. En los próximos días asumirá un nuevo gobernador que tiene un estado en situación catastrófica. Y se suman muchos problemas que se pueden sintetizar en uno. No tenemos control sobre la frontera sur. Cuando hablamos tanto del tema de Trump, migración, etcétera, etcétera, partamos de una base de nuestro interés de seguridad nacional, que es que no tenemos control sobre la frontera sur. Los municipios más importantes, que son Frontera Corazal, Benemérito de las Américas, Tapachula, están controlados por grupos criminales en las zonas fronterizas. Esa es la verdad. Y lo podemos extender a muchas otras regiones del país. Yo creo, lo habíamos platicado aquí, lo hemos platicado en todo personal, lo que sucede, hay una suerte de explosión de violencia porque no hay un combate por Culiacán. Hay un combate por la reconfiguración del crimen organizado en el país. Por eso se extiende ese combate de la reconfiguración del crimen organizado en el país. Se va extendiendo a los diferentes estados donde los grupos que se están reconfigurando con nuevas alianzas están teniendo enfrentamientos. ¿Qué hay de las estrategias, Francisco? ¿Qué es lo que tú estudias? A ver, coincido plenamente con Jorge. No hay... creo que uno de los errores es que pensamos que por el que hubo cambio de gobierno, inmediatamente íbamos a ver cosas diferentes. Se nos olvida que por 6 años no hubo una estrategia. Hubo una narrativa que era una narrativa muy efectiva, abrazos no balazos. Yo creo que nadie puede estar en contra de esa narrativa. Y pues aparte abonaba muchos discursos de vamos a atender las causas, pero en realidad ni las causas se atendieron porque el diagnóstico inicial estaba mal, ni tampoco se tomaron acciones específicas en contra precisamente de quitarle el territorio a los grupos delictivos. Cuando sale el ex embajador Landó, el embajador de Estados Unidos en México, sale diciendo el 40% del territorio nacional está en mano a la delincuencia organizada. Y ese 40% no es que, digamos, de Sinaloa a Chiapas es esta franja. No, el 40% son manchas que incluyen territorio físico, pero que también incluyen negocios lícitos e ilícitos. Probablemente hoy estamos muy por encima de ese 40%, porque efectivamente lo que tú no combates, pues crece. Y Chiapas es un excelente ejemplo. Hace
6 años todavía Chiapas era uno de los estados más seguros del país. Imagínate, claro. Apenas 6 años. Hace apenas 6 años, pero es más, todavía te diría hace 4 años, todavía se posicionaba como uno de los estados con la menor tasa de homicidio doloso, de extorsión, de secuestro. O sea, era un estado que ahí competía con Yucatán siempre para las mejores posiciones. Hoy tenemos un desplazamiento forzado nacional e internacional de poblaciones que están siendo abandonadas, que precisamente no se atienden dentro de la estrategia. Y ahorita lo dijiste con claridad. Hemos visto algunos golpes, yo diría 3, 4, no más. El Enjambre me parece que es el más significativo de los que hemos tenido en los últimos días, pero en realidad son esbozos de algo que no está dentro de una estrategia mucho más amplia, porque efectivamente tú tendrías que pensar cómo le vas a hacer para arrebatarle el territorio a Jalisco, a Sinaloa, independientemente de cuál sea el grupo dominante del cártel de Sinaloa. Y luego tienes que pensar también en todos estos grupos mucho más pequeños que operan en el territorio. Lo que vimos en Tabasco es un muy buen ejemplo, la violencia que se desata en Tabasco, en donde hay una balacera, en un bar, matan a personas. Ese es un muy buen ejemplo que no solo se trata de los grandes grupos delictivos, sino es un conjunto de aspectos que dejamos, de acciones que le dejamos a la delincuencia y que ellos pues han ido tomando el control de esos negocios, de esas actividades y de ese territorio. Uno pensaría, Jorge, por razones obvias, que Tabasco, que no era precisamente el estado que más sonaba en materia de inseguridad, aunque tiene sus muchas áreas de oportunidad, pero en las últimas semanas Tabasco se convierte en un polvorín. ¿Qué está pasando en Tabasco? En Tabasco no salían las noticias, pero desde hace varios meses tiene problemas muy graves relacionados con muchos temas de crimen organizado, no solamente narcotráfico, el tráfico de personas, muchos otros negocios que se desarrollan en Tabasco, pero tiene un problema fundamental, que es la penetración también que tuvo ese crimen organizado en las autoridades. El gobernador entrante, Javier May, que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero hizo una declaración que tendría que haber provocado una crisis política. Dijo el secretario de Seguridad, un señor de apellido Bermúdez, fue secretario de Seguridad con Adán Augusto, fue secretario de Seguridad con Carlos Merino, íntimo amigo de ambos. No solo está corrompido con los grupos de la Barradora, es el jefe del cártel de la Barredora. Él maneja el cártel. Eso tendría que haber provocado, por lo menos, que la Fiscalía General de la República, ese señor está prófugo. Era una carpeta de investigación, ¿no? Citar a declarar a los exgobernadores, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué papel están jugando en realidad en esta nueva estrategia? La Marina, la Guardia Nacional, el Ejército. De hecho, eso es lo que yo quería abonar. Es decir, el diseño puede que no suene mal. ¿Por qué? Porque decir vamos a utilizar la inteligencia, va a haber coordinación. En realidad, pues no es que tengas muchas diferencias. Si tú volteas a ver la estrategia que tenía el presidente Calderón, el presidente Peña, incluso el presidente López Obrador, pues es exactamente lo mismo, porque no puedes decir voy a hacer todo yo, necesitas la integración del Estado. El tema es luego cómo operas esas actividades. Yo creo que la arquitectura institucional que se diseñó a finales del sexenio pasado es un error profundo. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional pues es una institución que hasta la fecha no tiene ni pies ni cabeza. No tenemos la certeza de quién se ha capacitado ni en qué se ha capacitado. En la mejor de las hipótesis son 3 meses. No tenemos ya los certificados policiales únicos, no tenemos controles de confianza. Es decir, esta Guardia Nacional que tenemos hoy es por mucho inferior a lo que teníamos cuando teníamos Policía Federal. ¿Por qué? Porque de antemano el perfil es un perfil diferente, personas con tercero de secundaria contra personas con por lo menos preparatoria. Y en Policía Federal había un altísimo porcentaje de personas que tenían por lo menos licenciatura. Y esto impacta en algo muy sencillo como es el informe policial homologado. Cuando volteamos a ver la falta de capacitación, un perfil que no es exacto y una serie de cosas, entendemos por qué si Guardia Nacional es 3.3 veces más grande que Policía Federal, obtiene el 80% menos de resultados. Y luego tú preguntabas, ¿qué rol juega Marina, Ejército y Secretaría de Seguridad? Hay otro aspecto que no es menor.
Tú sabes muy bien que cada uno tiene su centro de inteligencia. De hecho, el que tiene más prestigio dentro de todos es el de la Marina. Sí, así es. Pero el ex-CISEN, que está el Centro Nacional de Inteligencia, que está en la Secretaría de Seguridad, en teoría debería de ser, porque es el que directamente le responde al Secretario de Seguridad, debería de ser como el integrador de esa inteligencia. Yo dudo que la Marina le vaya a compartir la inteligencia, porque nunca ha sucedido, ni al Ejército ni al Centro Nacional de Información. Entonces, cuando se haga un operativo que pasa por esta burocracia de el secretario que instruye al secretario de la Defensa, que instruye al titular de la Guardia Nacional, ¿con qué inteligencia van a operar? ¿Con la del Ejército o con la de la Secretaría de Seguridad? Porque antes tú sabías que si Policía Federal operaba con la inteligencia civil, que el Ejército y la Marina operaban con su propia inteligencia y que eso a veces genera problemas, pero por lo menos tenías una certidumbre. Yo hoy no tengo la certeza. Y el otro elemento que es fundamental es, el sexenio pasado, fiscalías y policías estatales perdieron el 40% de sus recursos. Las policías municipales llevan 4 años con 0 pesos con 0 centavos para su fortalecimiento. Tú quieres armar una estrategia que incluya la participación de las autoridades locales. Cuando las autoridades locales están desfondadas, me parece que hay un problema. Y el presupuesto de egresos de la Federación, lejos de contemplar los aumentos que necesitaríamos, y nosotros en el observatorio analizamos que lo que se necesitaría invertir son 225,000 millones de pesos más a lo que ya se invierte, o sea, los 380,000 que aparecían en el presupuesto de egresos del ejercicio pasado, todavía lo redujeron en un 36% para el ejercicio 2025. ¿Cómo pretende subsanar esas deficiencias, tanto en lo federal como en lo local, y hacer efectiva tu estrategia si de antemano con los que vas a operar cada vez están peor? Jorge. Yo creo que lo de la Guardia Nacional es un tema de política real. Tú tienes la Guardia Nacional ahora, haberla pasado ahora a la Secretaría de Seguridad hubiera sido un fracaso absoluto porque te hubiera quedado lisa y llanamente sin policía. Que se extinguiera la Policía Federal de una forma brusca, errónea, eso no lo dudo. Y es más, se podría, que esa era la idea que tenía el general Cienfuegos cuando era secretario de la Defensa, crear una gendarmería, le llamaba él, mantener la Policía Federal y ir a hacer creciendo las dos instancias para que se cruzaran. Se hizo al estilo López Obrador, machetazo y hagamos una cosa nueva. Bueno, pero ya la tienes ahora y por cómo está conformada, tú no la podías desaparecer ahora, dársela a García Harfuch, le ibas a dar un caparazón, porque los militares en actividad se iban a ir de la Guardia Nacional, porque si no tenían acabada su carrera, ¿no? Entonces, en ese punto, pero bueno, ahora ya está. Ahí estoy de acuerdo en el tema de la capacitación, es una instancia que se tiene que seguir capacitando. Pero me parece que, por ejemplo, en el tema de inteligencia, la información que yo tengo es que el intercambio de inteligencia que está habiendo, no sé la Marina, pero entre Ejército y el CNI está siendo bastante bueno, bastante efectivo. ¿Pero García Harfuch no está trabajando también, operando con la Marina? No, está también, pero no sé, la Marina está en una situación ahora que no conocemos muy bien. O sea, la Marina... el secretario de la Marina, hubo 2 movimientos en la Marina muy importantes. En el sexenio pasado, el presidente López Obrador eligió el almirante más viejo, Ojeda, que estaba a punto de retirarse, que estaba enfrentado con el almirante Soberón, con su antecesor, y lo puso como almirante, como un poco para neutralizar todo lo que había ocurrido con Soberón. Ahora ponen al almirante Morales, que es el más joven, académico, y entonces también provocas otro cambio general de mandos y de estructuras y de nombres en la Marina. Entonces no sé sinceramente. Pero la Marina nunca ha dejado de tener esto que tú muy bien mencionas, su área de inteligencia desarrollándose. Pero parecido no es lo mismo. El sexenio pasado, esa área de inteligencia que tuvo por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, el almirante el almirante Xu, que manejaba temas de inteligencia y de fuerzas especiales y demás, ese fue enviado al ostracismo. Pues hay que decir las fue enviado cosas al ostracismo. Claro, al ostracismo. El anterior presidente se dedicó a debilitar básicamente a los que pudieran dar golpes y tuvimos otra realidad, que fue un enfrentamiento muy duro entre los dos secretarios, el de la Defensa y el de la Marina, un enfrentamiento político, institucional. Entonces esa comunicación estaba cortada.
lisa y llanamente. Creo, por lo que sé, que se está reconstituyendo, ¿no? Esa relación entre la defensa y la Marina. No sé cómo estará en términos de inteligencia. Lo que sí sé, eso sí lo sé, que entre la defensa y CNI sí está fluyendo bien ese intercambio, que es una duda legítima la que tú tienes, a ver cómo va a funcionar. El mecanismo no me preocupa tanto la parte que tú dices burocrática. Me preocupa que estén los insumos para que se puedan operar. El ejemplo de Enjambre funciona, pero funciona también porque tienes un buen fiscal en el Estado de México, tienes un buen secretario de Seguridad en el Estado de México. Si tú quieres llevar eso a Chiapas, el fiscal y el secretario de Seguridad están acusados de estar participando con el narcotráfico, los dos, públicamente. O lo quieres llevar a Tabasco y el gobernador te está diciendo el jefe de policía. O sea, se complican muchas cosas. Me parece que es muy complejo todo lo que viene. A mí me gusta, debo reconocer que el esquema que se planteó me gusta. Cómo llevarlo adelante y cómo sacarlo, me parece que va a ser muy difícil. Y la única forma que yo veo es lo que decía antes, establecer estrategias muy concretas para regiones del país, con objetivos muy concretos para distintas regiones del país, que se puedan ir operando más que con una lógica de que vas a querer abarcar todo México en una sola estrategia. Claro, es que es muy complicado porque además tenemos otros escenarios con oportunidades distintas, como es el Estado de México, que es donde se han dado los golpes, digamos, más importantes de la estrategia de Omar García Harfuch en las últimas semanas. Sin embargo, a pesar de ser una cadena de detenciones que pueden sonar muy estridentes, no sé realmente a profundidad qué tanto puedan empezar a sesgar el problema de la violencia. Y el Estado de México no lo habíamos mencionado aquí, que es otro asunto independiente y como tú muy bien dices, Jorge, o sea, no puede ser la misma estrategia en Chiapas que en el Estado de México y por supuesto que en Sinaloa, que ya es tierra de nadie. Tampoco puedes tener la misma estrategia en el Estado de México, en Naucalpan, que en la zona limítrofe con Michoacán, ¿no? Exacto. No, y hay un aspecto. Yo creo que el operativo Enjambre fue bien pensado porque se quiere mandar un mensaje. Una de las expectativas es que un gobierno demuestre que está haciendo algo. Y en particular, creo que uno de los aspectos que le toca lidiar al secretario, a Omar García Harfuch, es esta idea, porque él lo ha intentado decir, no, bueno, es que se ha malentendido lo de abrazos, no balazos. Entonces sí tiene un objetivo que es mostrar que sí están ocurriendo cosas y que él las está liderando. Me parece que en el Estado de México lo hicieron porque era donde lo podían hacer. Sí, claro. Si lo hubieran podido hacer en Sinaloa, lo hubieran hecho en Sinaloa. Y de hecho en Sinaloa lo que vimos ahorita pues fue un par de detenciones que pueden ser relevantes, pero que no alcanzan a resolver. Pero les rebasa la realidad de Sinaloa. O sea, a la detención ¿cómo vas a confiar en la Fiscalía de Sinaloa? Si la Fiscalía de Sinaloa te consta que inventó el caso de Melesio Cuen con video y todo. Una puesta en escena, eso fue la Fiscalía de Sinaloa. O sea, no puedes confiar en esa Fiscalía. Ahora, que eso tampoco es una cosa extraordinaria. Lamentablemente esto es casi el pan de cada día. O sea, es decir, sí tienen un reto brutal. En positivo tenemos también que hay mucho más talento en esta administración de lo que tuvimos en la pasada, pero lejanamente. Que aparentemente sí hay mucha más voluntad y creo que esa voluntad también depende del hecho de que ya no puedes estar tapando el sol con un dedo. Claro. O sea, la violencia no solo no se redujo el sexenio pasado y aunque intentaron decirlo por muchos lados, la violencia aumentó de manera sustantiva en el país y en lo que va del arranque del sexenio, esto lo estamos viendo. Ahora, ¿qué sí me preocupa? No es en lo inmediato y en esta parte estoy de acuerdo contigo. En este momento parece que hay buena comunicación. Yo no estoy seguro que se vaya a poder sostener por muchos motivos, principalmente por el desgaste natural que tiene un gobierno cuando empieza a tener fracasos. Y eso los va a tener porque todos los gobiernos lo han tenido. Van a haber 2 o 3 casos significativos que suenen a fracaso. ¿Por qué? Porque la situación es tan complicada que un caso va a ser particularmente sonado. Y ahí es donde se empiezan a fracturar las relaciones y la capacidad de comunicar. Hay otro aspecto que no es menor.
solo en el primer mes de la administración de la presidenta Sheinbaum vimos 5 casos de mala actuación por parte de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, participación en extorsión y en secuestros del Ejército y la Marina, que tampoco son nuevos, pero que sí me parece que mandan una muy mala mensaje cuando vemos que en tan poquito tiempo estos casos vienen a la luz y manchan instituciones que históricamente han sido aquellas que son más confiables para el ciudadano. En la medida en la que las fuerzas federales, y eso implica la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, están cada vez más activas porque tenemos desfondado a las autoridades locales o son inconfiables, generarán cada vez más desgaste de estas autoridades que pues son las únicas que han tenido una buena confianza ciudadana. Claro, ahora hay que poner atención a los mensajes. Ustedes dos han estado poniendo sobre la mesa este envío de mensajes por parte de las autoridades, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en decir esto es lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. Pero también el crimen organizado, Jorge, y eso tú lo sabes bien, tiene maneras de mandar mensaje. A mí me llamó mucho la atención cómo se han hecho virales estas escenas donde el niño suplica que no se lleven a su papá. Esto ocurrió en Sinaloa en la semana y al día siguiente liberan a todos los que se habían llevado. ¿No también es un mensaje del crimen organizado hacer estas detenciones y liberarlos? Los grupos criminales no son unos señores con panza, sombrero, que disparan, ¿no? Manejan un negocio de miles de millones de dólares. Asumamos, y son muy efectivos. Y son muy efectivos. Y tienen en su nómina, no sabemos, pero sí, por lo menos cientos de miles de personas. Vamos a ser conservadores. Son unas grandes empresas que son transnacionales. El cártel de Sinaloa tiene presencia en 40 países, ¿no? Entonces, estamos hablando de un gran negocio. Y tienen su parte legal, tienen su parte de especialistas de medios, tiene gente que trabaja y lo han aprendido a hacer. Yo tengo, mira, lo pongo como ejemplo, un libro de 2006 que se llama De los maras a los zetas, ¿no? Y ahí publico una carta que envía en 2004, que fue encontrada en un operativo, Osiel Cárdenas, que estaba preso en esa época en Almoloya, una carta que envía con instrucciones y eso, y es una carta larga, pero en esa carta pide, a ver, hay que contratar abogados especialistas en derechos humanos, que si es posible que tengan experiencia militar, porque nos detuvieron los militares. Tenemos que establece desde la cárcel en 2004 una estrategia de, hace 20 años, una estrategia de cómo se tienen que mover y qué hay que decir para que los liberen. O sea, no están improvisando nada, ellos saben cómo tienen que moverse. Nos parece de una brutalidad absoluta esto de las narcomantas o que tengas un muerto con un puñal en el pecho y un mensaje ahí, pero son mecanismos de comunicación. Vayamos a las redes y tienes N cantidad de páginas que tú sabes por el contenido que tienen. Bueno, esta red la maneja el Cártel Jalisco, esta la maneja otro grupo, el Sal como de la Sinaloa, música como misma. la música, Peso Pluma, Natael Cano, son de los chapitos, hombre, perdón, no quiero decir que ellos sean narcotraficantes, pero fueron promovidos y puestos por los chapitos. Como hace años, los Arellano Félix tenían a los Tucanes de Tijuana y Amado Carrillo a los Tigres del Norte, perdón, pero esa es una realidad, son promocionados por ellos. No digo que los artistas sean, pero ahí están. Bueno, Peso Pluma... Incluso que podrían no estar enterados, pero la realidad es... Peso Pluma está de novio con la nieta de la Azul Esparragosa. Por lo menos tú tienes que saber con quién estás de novio, ¿no? Bueno, todos hemos tenido malas experiencias en la vida, pero eso, tienes todo eso. O sea, por eso es tan complejo el tema. Tengo una última pregunta para cerrar, pero no sé si quieres agregar algo a lo que está diciendo ahorita. No, coincido plenamente. Ahora, estos 8,000 operativos, y esto es una de las cosas que también hay que entender, no necesariamente son operativos en contra de un objetivo específico, sino son patrullajes, porque luego dice, no están haciendo mucho. Claro. En realidad, y eso fue uno de los aspectos que nosotros presentamos en el último estudio que hicimos, era precisamente que estos operativos en realidad los reportan como operativos y sí cambió, porque antes no todos los reportaban como operativo. Operativo era cuando iban específicamente por un objetivo.
digo, ahorita es digamos, casi la natural organización de una institución que está encargada de patrullar el país. El problema es que precisamente hasta el momento, y creo que esa es la gran novedad, por lo menos de lo que parece hasta el momento de esta administración, el sexenio pasado era solo patrullar. No había otra cosa que acompañar el patrullar. Así es. Viene el juicio del Mayo Zambada. Ahí hay muchas cosas todavía por suceder. Pero en materia de estrategia, ¿qué se espera para Sinaloa en esos próximos días donde se ponga tan estridente las declaraciones y los hechos en esta sala, en esta sala donde el juicio se va a llevar a cabo y donde se va a dar a conocer, ahora sí, las declaraciones del Mayo Zambada y las cabezas que puedan caer a partir de ahí, Jorge? ¿Qué va a hablar el Mayo Zambada? De lo que quieras. El Mayo Zambada lleva 40 años en este negocio, entonces tiene historias de todo tipo, no solamente de Sinaloa. La gran pregunta es qué están haciendo en todos estos meses. Se cumplieron 4 meses esta semana de la detención. ¿Qué está haciendo el Mayo y qué están haciendo los Chapitos? Los Chapitos ¿No será declarando? No, por eso. Los Chapitos parece que es muy claro que se han convertido en testigos protegidos. Sí, claro. Las versiones, exacto, por lo menos que yo tengo de fuentes de Estados Unidos, es que el Mayo también, ¿no? Entonces, si eso es verdad, y si Estados Unidos utiliza esas declaraciones para hacerlas públicas, que las puede guardar, no sabemos, Osiel Cárdenas se convirtió en testigo protegido, nunca supimos qué es lo que dijo, por poner un ejemplo, puede ser un terremoto político, ¿no? Francisco, yo agregaría algo que no hemos tocado en la mesa. Viene el cambio de gobierno, o sea, en Estados Unidos. Sí. Y esto implicará para México un reto importante, porque el tema que ha puesto constantemente el presidente Trump es la protección de su frontera. Principalmente para que no crucen migrantes. Lo del fentanilo me parece pecata minuta, pero en realidad lo que le interesa es que no lleguen migrantes indocumentados a Estados Unidos. Y eso implica un reto para México porque es un dispendio de recursos, pero también qué vamos a hacer con esos flujos migratorios que se van a quedar en nuestro territorio, en los cuales no hay una estrategia para incorporarlos a alguna actividad productiva en nuestro país. Es gente que va a ser carne de cañón para la delincuencia organizada, que puede ser usada por la delincuencia organizada o que puede volverse delincuente porque tal vez no tenga otras oportunidades en este país. Entonces sí viene un reto también para las autoridades locales que, insisto, no tienen recursos, y para la federación, que tendrá que enfrentar de alguna manera las solicitudes de Estados Unidos por frenar a esos grupos. Pues vaya, sí. No, mira, en relación con eso, yo creo que la única alternativa que tiene México, lo dijo Ken Salazar el otro día, que de repente dice muchas cosas, pero ahí tenía toda la razón. México, por tema de seguridad nacional, tiene que tomar el control de su frontera sur. Los que hemos ido a la frontera a cubrir cosas, cruzas, yo he cruzado 3 veces a Guatemala en balsa, digamos, no tienes ningún problema, y la gente cruza, es hasta ridículo, porque ves el puente en Tapachula y la gente pasa por abajo, ¿no? Claro. Entonces, y ese es el verdadero problema, ese es el tema. Si tú no, por un interés nuestro, olvidémonos de Trump, que vaya, que va a ser un problema terrible, pero por un interés nuestro tenemos que recuperar el control de esa frontera, si no, no hay estrategia posible en el tema migratorio que pueda funcionar, porque no está controlada por polleros, está controlada por el crimen organizado, que es otra cosa. Así es. Pues lo vamos a seguir analizando. Sin duda, merecía darle más tiempo a esta mesa de análisis este domingo, luego de esta semana violentísima y con tanta situación que sucedió en distintos estados de la República Mexicana. Muchas gracias, como siempre, Jorge Fernández Menéndez. Gracias, Francisco Rivas. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos como cada domingo. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las 9 marchas para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9.